buenas noches. Después del cacerolazo de la semana pasada, se escuchan con más fuerzas dos tipos de juicios terminales. Por un lado se dice es un final de época o directamente es el final del ciclo K. Por el otro lado se dice el modelo está agotado. Sea usted simpatizante del gobierno o alguien que rechaza al gobierno, imagino que le va a interesar saber hasta qué punto esos juicios definitivos son certeros o no, si realmente dan cuenta de la realidad. Hace un año y medio más o menos hubo voces bastante escuchadas que anunciaban el final del ciclo K, incluso creo que hay algún libro por allí, y realmente no acertaron, lo que no quiere decir que un ciclo sea eterno, en algún momento se termina, ¿no es cierto? Bueno, la idea del final del ciclo K es una idea de larga discusión que la vamos a tratar en un programa futuro. Mientras tanto, vamos a la otra idea de que el modelo está agotado. ¿Estamos hoy en ese punto realmente? Las críticas sobre el atraso cambiario y las restricciones sobre el dólar son los síntomas concluyentes de que se agotó un modelo. ¿Se agotó el modelo y ya no da para más? ¿Qué señales hay que atender para discernir si es realmente así o no? ¿En qué consiste el modelo agotado y qué cambios se vienen? Los otros días leímos una columna muy interesante escrita por dos economistas y con el título El modelo está agotado, pero ironizando con ese título. Hemos invitado por eso a Andrés Aciaín, economista, uno de los autores, para que nos ayude a pensar en esa delicadísima cuestión. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Les contamos que Andrés es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y es investigador de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche y de diversos centros de estudio. Bueno, vamos al grano. ¿Se agotó el modelo? Bueno, justamente como vos decías, esto es una construcción, ¿no? Imaginaria que sustentan varios economistas, que responde a una interpretación sobre lo que sería el modelo económico K, ¿no? Kirchnerista. Desde esta perspectiva, la diferencia que habría existido en la Argentina de ruptura con modelos anteriores como la convertibilidad del menemismo y la alianza, es que en esa época había un tipo de cambio bajo, un tipo de cambio atrasado, y el modelo K consistía en un tipo de cambio alto, devaluado, digamos, un dólar caro. Un dólar barato, un dólar caro. Esa sería la diferencia del modelo. Eso es lo que se cree que este es el modelo actual, claro, digamos. Bajo esa interpretación, digamos, que reduce el proceso económico actual a el nivel de una variable de política económica, a medida que la inflación supera la devaluación y el dólar se abarata, esta tendencia estaría marcando un proceso gradual de agotamiento del modelo que uno incluso podría trazar una línea cuando llega el tipo de cambio real con el dólar, o sea, el valor del dólar, al que tenía en el año 2001, el modelo se ha agotado, ha muerto y ha resucitado en su antecesor, la convertibilidad. Como si fuera una película que pasa de una alternativa. Incluso hay economistas, ¿no?, en general de partidos opositores, que sostienen eso, que estamos de vuelta en la convertibilidad, que el modelo K era el modelo de Néstor Kirchner, y frente a eso quieren separar y decir que el modelo actual es otro, el modelo de Cristina, digamos, post-Kirchner, que es la reencarnación de la convertibilidad. Esa es una interpretación, ¿no?, del proceso actual. Pero para vos no es eso el modelo. No, me parece que eso habla de confundir, digamos, la parte por el todo, y lo que es una herramienta de política económica con un proceso económico que es mucho más complejo que el valor del dólar, ¿no? Primero, lo que habría que decir es qué era el dólar caro en el 2003, 2004, 2005, que fue una consecuencia de la devaluación del 2002, claro, digamos, no una política deseada, sino tras eso sí, se optó por mantener el dólar alto. Era una herramienta, no un objetivo en sí mismo. ¿Para qué? Para proteger la producción nacional. Digamos. Cuando el dólar estaba barato, venían los productos del exterior, los productores nacionales no podían competir, cerraban las puertas, en el conurbano bonaerense caían las fábricas y se abrían galpones vacíos, ¿no?, donde se acumulaba mercadería importada, los trabajadores quedaban desocupados, crecía la desocupación en todo el país, esto después se manifestó en las protestas sociales, los cortes de ruta. Digamos. En la actualidad, la política del dólar caro fue en un momento la estrategia para defender la producción nacional, y cuando el dólar se fue abaratando, que ahora podemos discutir cuánto y cuán relevante es,
esta medida fue sustituida por otra herramienta para lograr la misma finalidad, que es el comercio administrado, las restricciones a las importaciones, que viene a ser lo mismo, porque si vos el dólar está barato, pero no lo podés usar para traer un producto del exterior barato, no compite con la producción nacional, no cierran la fábrica, no se crea desempleo. Entonces, son distintos cambios de herramienta ante circunstancias, porque el sectarismo de buscar continuar con una misma herramienta a medida que las circunstancias cambian es un mal consejero suicida, claro, en política económica y en todo en la vida. Y entonces, ¿dónde pone el modelo esta política, la política del gobierno? ¿Dónde está? No, bueno, me parece que en este punto, por ejemplo, que es uno de los puntos, es la defensa de la producción nacional y el empleo. A diferencia de otros modelos más liberales que sostenían que la producción que no pudiera competir con la internacional tenía que cerrar, claro, digamos, y el tema del empleo era un problema del ciudadano que se lo tenía que buscar. Ha cambiado la concepción de política económica diciendo no, el Estado tiene que encargarse de defender la producción nacional, sostenerla frente a la competencia extranjera y de crear empleo, que pasa a ser una política de Estado, digamos, que está incluso inscripta ahora en la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces hay un cambio en esa concepción, que es uno de los puntos, tampoco es todo el modelo, ¿no? Podemos hablar del desendeudamiento, la independencia económica, otra. Pero me interesa resaltar por qué hay un cambio de política, por qué de repente el dólar caro y después se lo sustituye por restricciones a las importaciones. Porque cambiaron las circunstancias, con una caída muy fuerte del desempleo, con fortalecimiento de los sindicatos, en un contexto de alto precio internacional de las materias primas, que presiona sobre los precios de los alimentos. Esto genera una puja distributiva, un incremento de los precios que se traduce en inflación. En este contexto, los economistas que se presentan diciendo que hay que volver al modelo de Néstor Kirchner y para eso hay que lograr una gran devaluación del peso, ¿qué generarían en realidad? En un contexto como el actual, una gran devaluación sería el típico plan de estabilización que hicieron los liberales en Argentina, que generaba todo menos estabilización. Era una fuerte devaluación que a la vuelta de la esquina tenía reclamos salariales recomponiendo aún más los ingresos y lo único que generaban era un salto muy grande en las tasas de inflación con consecuencias de desestabilización económica y política. Esto lo vivió, por ejemplo, la Argentina en el Rodrigazo, donde con la excusa del retraso cambiario se hizo una gran devaluación brutal. El ministro era Celestino Rodrigo, el diseñador del plan era Zin, un liberal que después fue colaborador de Videla y del menemismo, que estaba, sin embargo, en el equipo económico bajo el gobierno de Isabel, respondiendo a la órbita de lo que era López Rega. Y mirá qué paradoja, el primero en firmar un aumento salarial tras la devaluación, luego de las movilizaciones obreras, fue Martínez de Hoz como presidente de Asindar. Lo que estaba claro ahí es que en realidad con la excusa del retraso cambiario y recomponer la competitividad de la economía, lo que se quería crear era una situación de desestabilización económica generando caos a través de un shock inflacionario. Voluntariamente o involuntariamente, me parece que los que recomiendan en la actualidad, con las condiciones que hay hoy de sindicatos fuertes, inflación, altos precios de las materias primas, un shock devaluatorio, no van a lograr, si su objetivo sincero es recomponer la competitividad vía tipo de cambio, digamos un dólar caro, no lo van a lograr, lo único que van a lograr es una desestabilización económica y política, ¿no? Esperemos que, digamos, si ustedes discutirán, pero si llega a darse un cambio de ciclo en lo político, que en lo económico no intenten esto porque, digamos, lo que van a generar es el caos y un gobierno que les dure muy poco. Entonces hay que tener en cuenta las herramientas que se usan de acuerdo a las condiciones políticas y económicas que existen y que están interrelacionadas. Vos señalás también que un tema fuerte de este modelo, digamos, sería la defensa a ultranza del pleno empleo. De hecho, por lo menos los datos que se tienen es que los impactos de la crisis internacional que ya llegó a la Argentina, porque obviamente bajaron las exportaciones y demás, ante eso el gobierno otra vez sale a defender el empleo, ¿no? Sí, sí. Hay que decir que estamos lejos del pleno empleo, ¿no? O sea, a nivel de lo que veníamos, 20-25% en el máximo que había alcanzado, bueno, un 8%, 7%, que es más o menos la cifra actual, uno dice, es una mejora muy importante, ¿no? Pero es un 7-8% de desempleo, que es el desempleo que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos en plena crisis. O sea, nuestro piso es su techo, para decir todo lo que hay para avanzar en la Argentina, y por el otro lado tenemos un tercio de los sectores trabajadores en la informalidad.
Claro. sin cobertura social, sin un convenio colectivo, un sindicato que los respalde. En ese sentido, la Argentina tiene mucho para avanzar en términos de creación de empleo de calidad, con sectores económicos que si crecen y necesitan mano de obra, incluso lo pueden absorber de sectores más informales, de baja productividad, ofreciendo un mejor salario. Y no estaríamos en una situación de pleno empleo donde hay un límite, no podemos crecer porque se genera tensión en el mercado de trabajo. Me parece que hay mucho para hacer por construir con políticas de empleo, pero que obviamente no son las condiciones del 20-25% de desempleo de 2002, y esto cambia, entre otras cosas, las variables de política económica que se utilizan para proteger la producción y el empleo. Bueno, y mira todo lo que nos queda en tintero, empezar a hablar del empleo, justamente la informalidad. ¿Por qué ese 8% es más difícil de bajar que aquel 25%, que costó, pero se pudo bajar mucho en un momento? Crecía la economía y crecía al mismo nivel el empleo. Hoy es más difícil, se llegó a un punto donde cuesta más bajarlo. Nos quedó en el tintero eso, nos quedó en el tintero la discusión sobre la deuda externa que esta semana se puso en el tapete a través de la televisión también. Bueno, es una excusa para poder invitarte de nuevo, Andrés. Cuando quieras, cuando quieras.